Había un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemí que vivían en Israel en la época de los jueces. Debido a una escasez de comida en Israel, se mudaron a un país extranjero llamado Moab. Elimelec y Noemí criaron 2 hijos. Cuando crecieron, se casaron con mujeres de Moab. Pero tristemente, el esposo y los hijos de Noemí murieron, y ella quedó sola con sus 2 nueras. Ella les dijo que regresaría a Israel, que debían irse con sus familias. Pero una de las mujeres, Ruth, se rehusó a dejar a Noemí. Ella le dijo: iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Noemí y Ruth se devolvieron a Israel para empezar una nueva vida. Un día Ruth fue al campo a recoger las espigas que los segadores dejaban. Ella no sabía que el dueño del campo era Booz, un pariente de Noemí. Booz fue amable con ella y le dijo que fuera a su campo a buscar comida cuando quisiera. Noemí estaba envejeciendo, así que se le ocurrió un plan para que Ruth tuviera quien le proveyera cuando ella muriera. Le sugirió a Ruth que entrara sigilosamente a la habitación de Booz mientras él dormía, que le destapara los pies y le pidiera que se hiciera cargo de ella. Ruth siguió el consejo de Noemí, destapó los pies de Booz y se acostó al lado de él. En la mitad de la noche, él despertó sobresaltado. Ruth le pidió que se hiciera cargo de ella y la protegiera. Él respondió que primero debía comprar la tierra donde ella vivía para que tuviera el derecho de casarse con ella. Así que Booz reunió a los líderes de su pueblo y les pidió permiso para comprar la tierra. Los líderes le dieron permiso y le pidieron a Dios que ayudara a Ruth a ser una estupenda esposa. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed, que pronto se convertiría en el abuelo de uno de los mayores líderes que Israel conocería. Gracias por venir. Nosotros vamos a seguir la historia como se enfocó en la alabanza. Hoy vamos a abrir las escrituras a un libro pequeño que se llama Ruth, ¿sí? ¿Cuántos capítulos son? 4, solo 4 en ese libro. Y hoy vamos a tratar de sacar una lección para nuestras vidas, para este día. Y, tienen sus Biblias, por favor, busquen el primer capítulo. Vamos a quedarnos en ese capítulo, charla, y va a ser de mucha bendición, creo que para todos. Hace un año, más o menos, yo le pedí un favor a unos amigos. Y es que yo tenía que hacer un video que era para 10-0. Y a propósito, tenemos 10-0 ahorita, este mes, el primer 10-0 es el 29 y 30 de mayo y es para adultos, ¿ok? De 25 años hasta 65 años. Es un evento diseñado para personas que no conocen a Cristo y es para personas que no asistan a ninguna iglesia. Entonces, si ustedes con esas características, ustedes pueden invitarlos a los eventos de 10-0. Por favor, sí, necesitan hacerlo. Tenemos los formularios allá afuera. Pueden llevar muchos formularios si quieren, no hay ningún problema. Queremos que lo hagan. El siguiente 10-0 es para jóvenes de 13 a 17 años. Bueno, mejor dicho, los jóvenes de bachiller. Y igual, si no conocen a Cristo, si no hacen parte de una iglesia, la idea es que los invitemos, ¿okay? al evento. Y en julio tenemos los eventos de Soccer Camp. Son campamentos de fútbol. Entonces, por favor, aprovechen los formularios que tenemos. Pueden llevarlos y la idea es que aquí pueden inscribirse entre semanas, el martes al sábado. ¿Okay? Chévere. Es un evento
muy, muy, muy chévere. Y no es un campamento como tradicional, para nada. Entonces, por favor, inviten a sus amigos. Entonces, hace un año más o menos, yo estaba en la casa de unos amigos y yo le pedí el favor de buscar diferentes fotos, porque yo iba a hacer pues un video de sus vidas para el día cero. Y nosotros sacamos fotos, sacamos diferentes álbumes y fue muy chévere, ¿ok? Pasar ese tiempo con ellos, porque ¿qué pasa? Cuando sacamos los álbumes de fotos de aquellos tiempos, ¿qué pasa? Recordamos cosas. Y siempre es una terapia chévere, ¿sí? La gran mayoría del tiempo. Y pues claro, porque también hay experiencias dolorosas. Entonces podemos empezar a pensar en cosas chéveres y luego pues pensar en cosas tristes, dolorosas, pero igual es una buena terapia. La verdad nos gusta hacerlo. A mí me gusta hacerlo. Y yo pues pienso en algo que si algo pasa en la casa, el otro día, el viernes, estamos yendo a Chinauta y Soacha está inundada, ¿ok? En serio, mucho, pero mucha agua. Y yo pues empecé a pensar, si algo pasa en mi casa y se llena de agua, ¿ah? Un diluvio o algo, ¿sí? ¿Qué tratar? Pues muchas personas dicen fotos. Sí, muchas personas dicen eso. El computador, ¿por qué? Porque ahí están las fotos, ¿sí? Ahora, porque casi todas las fotos que tenemos ahora son digitales, ¿sí? Versiones magnéticas. No, es que las fotos son muy preciosas para nosotros. Yo creo que las fotos de Dios también son muy especiales. Cuando nosotros abrimos el álbum de fotos de Dios, o sea, la Biblia, porque ahí encontramos muchas fotos de personajes y son muy especiales para Dios. Y Él tiene los recuerdos, Él tiene, Él piensa en el plan que tenía para ellos, pero a la vez piensa en el futuro, piensa en nuestras vidas, piensa en el fin del mundo también. Entonces es algo muy especial para Él. Y nosotros recordamos historias y cuando nosotros leemos, cuando miramos el álbum de Dios, nosotros podemos ver las historias de Él y podemos decir que si ellos son la historia de Dios, nosotros también somos su historia. Podemos estar seguros de eso, de que hay muchas en la Biblia. Hace cosas maravillosas, las personas, los personajes de la Biblia. Podemos decir, Dios es capaz de volver algo feo y doloroso en algo hermoso y gozoso. Él es capaz de hacer eso. Inclusive le encanta hacerlo. Siempre hay esperanza con Dios. Y podemos estar seguros de eso porque su álbum está lleno de fotos de personas inverosímiles, personas raras, personas que desde la historia secundaria diríamos, pero Dios, deberías haber escogido a tal persona. Pero Ruth, José, Moisés, personas avanzadas en edad como Abraham y Sara,
Personas que no tenían mucho talento, como Moisés. Gedeón, él tampoco creía que tenía mucho talento, pero Dios lo escogió. Personas marginadas, como la prostituta Rahab. El álbum de Dios es sorprendente. La historia detrás de la foto de hoy no es la excepción. Otra vez Dios nos coge de sorpresas. La historia comienza en Israel, durante la época de los jueces. Esta época está marcada con un ciclo vicioso. El pueblo de Israel se rebela contra Dios, luego, por su pecado, Dios les hace padecer la esclavitud bajo diferentes regímenes paganos. El pueblo se rinde, gime y se arrepiente. Eso es lo que leemos en el libro de Jueces. Y eso es un ciclo que pasa así, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y Dios en su paciencia eterna rescata al pueblo a través de un juez, un caudillo como Gedeón. Luego el pueblo arranca el ciclo otra vez. Dios también les advirtió. Dice en el Antiguo Testamento, cuidado, y está hablando con los israelitas, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes, ¿qué? De la buena tierra que les da el Señor. La semana pasada nosotros terminamos con la historia de Gedeón. Y fue una historia espectacular. Y fue una victoria contra toda probabilidad. Pero lamentablemente el pueblo cayó en el mismo ciclo. Y aún fue seducido por las otras naciones y comenzó a adorar dioses falsos. Y según el pasaje que acabamos de leer, ¿cuál sería la consecuencia por tal pecado? ¿Cuál sería la consecuencia? Según lo que leímos. No va a llover. ¿Y qué pasa cuando no llueve? ¿Alimentos qué? La comida. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Hambre. Hambre. La hambruna. Escuchen cómo comienza la historia en Ruth, el primer versículo. En el tiempo en los caudillos, o sea, los jueces, gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. ¿Por qué? Porque adoraron a otros dioses, dioses falsos. Bueno. Entonces pensamos un poco en nosotros mismos, ¿ok? ¿Qué harían ustedes si hubiera una hambruna aquí en Bogotá? Si no hubiera comida, ¿qué harían? Buscar otro lugar, ¿no? ¿Sí? Es que hay que tener la comida, hay que tener el almuerzo, el arroz, ¿sí? Papa, sí, la papa, el huevo. Sachipapa. Frijoles, muy bien. La bandeja paisa. Muy bien. Pues claro, buscaríamos otro lugar. Creo que no nos quedaríamos aquí en Bogotá. Y yo creo que la gran mayoría de las personas también lo harían
lo mismo, ¿sí? Harían lo mismo. Esto precisamente es lo que hizo Elimelech de la historia. Entonces, otra vez en el pasaje, dice que un hombre de Belén, interesante, Belén de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El nombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos eran de la tribu Efraín. La tribu de Efraín, o sea, una de las tribus de Israel, o sea, de Jacob. Entonces estamos hablando de los descendientes de Abraham, la nación de Israel. Muy bien. Entonces ellos se fueron de Belén, de Judá, y llegaron ¿a dónde? A Moab, la tierra de Moab. ¿Y qué pasa? Se quedaron a vivir allí. Bueno, de pronto de la historia secundaria, nosotros diríamos, bien hecho Elimelech. ¿Ok? El papá tiene que tomar las decisiones para la familia y tomar las decisiones difíciles. Hay que proveer para la familia. De pronto nosotros diríamos eso. Moab era un lugar de tierra muy fértil y de mucha lluvia. O sea, no estaban en la hambruna. Pero había un problema. Y había un problema muy grande. Moab era el enemigo eterno de Israel. Dios expresó unas palabras muy fuertes con respecto a los moabitas. Eso es lo que dice. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes. Palabras fuertes. Hasta la 10ª generación. Porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, originario de Petor, en Naharajim, ¿ok? Muy bien, para que maldijera. Sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán y cambió la maldición en bendición. Por eso, a lo largo de toda tu existencia, no vas a procurar ni la paz ni el bienestar de ellos. Son sus enemigos. Bueno, entonces, ¿no les parece entonces como un poco necio por parte de Elimelech y la tierra de sus enemigos? Hoy en día sería como un judío, ¿ok? Si un judío busca el refugio en Irán. Y conexión entre los judíos y Irán. Son enemigos completamente. Tal vez Elimelech no era el más sensato. Lo interesante es que su nombre en hebreo significa mi Dios es rey. Elimelech significa mi Dios es rey. ¿Será que realmente vivía como si Dios era su rey? Yo creo que si realmente quería seguir al rey del universo, no hubiera ido a donde su enemigo. Fue una decisión necia. Pero no quiero juzgarlo totalmente, por completo,
Porque hasta ahí tenemos detalles de su historia. ¿Por qué? Pues la Biblia nos dice lo que pasa. En el versículo 3, murió Elimelech. Murió. Y no sabemos más de él. Murió. ¿En dónde? En Moab. Murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Nosotros no sabemos por qué murió. No sabemos si fue consecuencia de su decisión. No sabemos. ¿Okay? Entonces no vamos a inventar cosas porque la Biblia no dice. No sabemos en qué momento murió. No sabemos si llegaron y murió o que vivieron allí por un tiempo y después murió. No sabemos. La verdad no sabemos mucho de él. Sin embargo, la historia sigue. El versículo 4. Entonces los hijos, estos se casaron con mujeres moabitas. La una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Mahlón y Quilión. Parecen nombres de la película El Hobbit. ¿Sí o no? Mahlón y Quilión. Pues los hijos de Elimelech decidieron casarse con mujeres moabitas. Yo creo que eso es fruto de la decisión que tomó Elimelech. Mahlón de su papá. Tampoco quiero juzgarlos por completo porque ellos también murieron y no sabemos mucho de ellos. No sabemos si era una consecuencia por haberse casado con moabitas, que era prohibido para el judío. Sí sabemos que se quedaron en Moab por 10 años en la tierra de sus enemigos. Se casaron con hijas de sus enemigos. Esas decisiones reflejan un deseo de servir al rey. Existía un pueblo que debería haber reflejado eso, era el pueblo de Israel. Aun si existía un pueblo, una tribu que debería haber reflejado eso, era la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín, escuchen esto, Efraín era el hijo o uno de los hijos de José. José, que salvó, rescató a todo el pueblo de Israel a través de la sabiduría de Dios. Una historia espectacular. Entonces yo creo que las personas de esa tribu, de Efraín, no tenían excusa para seguir sus propios deseos o su propia sabiduría. Con todo lo que Dios hizo por ellos, no tiene sentido que ellos fueran
agradecidos y lo mínimo sería tomar decisiones que agradarían a Dios. El Nuevo Testamento dice que ahora nosotros, o sea, los seguidores de Cristo, las personas que han confiado en Cristo como su Salvador, nosotros somos el pueblo de Dios. Y si es la verdad, si somos el pueblo de Dios, y lo es, no tenemos razón de tomar decisiones que no le agradan a Dios. O sea, y el primer punto en sus boletines es, nuestras decisiones deberían reflejar que Dios es nuestro Rey. Nuestras decisiones deberían reflejar que Dios es nuestro Rey. Elimelech y sus hijos, Mahlón y Quilión, eran muy flexibles con eso. Creo que la flexibilidad puede ser algo bueno, una buena característica. Yo creo que a veces nosotros tenemos que ser flexibles. A veces somos personas muy rígidas y no debemos ser rígidas. Pero hay algunas cosas que sí debemos ser rígidos, dogmáticos, fijos. Cuando hablamos de nuestras decisiones en cuanto a la voluntad de Dios, no debemos ser flexibles. En esta área, si nosotros si somos flexibles, la vamos a embarrar. La flexibilidad con la voluntad del Rey se presta para perder el discernimiento. Sin el discernimiento no podemos mirar las situaciones donde nos encontramos desde la perspectiva de Dios. Inclusive, nos podemos engañar con la idea de que sabemos mejor que Dios. Y eso es lo que pasó a Adán y Eva en el jardín. Eso es lo que pasó con Elimelech. El mandato, pues para Adán y Eva, el mandato fue muy, muy claro y muy fácil de entender. Y yo creo que el mandato que recibió el pueblo de Israel también fue muy claro y muy fácil de entender. Las palabras que Dios dio al pueblo de Israel eran muy descriptivas. Pero cuando Elimelech decidió negociar, ser flexible con las palabras de Dios, la embarró y sus hijos siguieron sus pasos. Las decisiones que tomamos deberían reflejar que nosotros vivimos para Él. Somos los siervos del Rey del universo. Además, esa clase de decisión se manifiesta por fuera. O sea, otros se dan cuenta. Y quiero que ustedes escuchen este principio muy bien. El deseo de agradar al Rey con nuestras decisiones no se queda en el interior, en el corazón. Comienza ahí, pero se termina manifestando por fuera.
Tristemente, no vemos esa dinámica en las vidas de Elimelech y de sus hijos, quienes eran miembros del pueblo de Dios. No cumplieron su responsabilidad primordial, demostrar a todas las naciones quién es el Dios verdadero. Gracias a Dios, esta historia no termina ahí. No termina con ellos. La historia sigue. Pero otra vez, Dios hace algo que rompe todas las paradigmas. Otra vez, en Ruth, versículo 8. Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo, a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Pregunta: ¿escuchan flexibilidad en las palabras de Ruth? De ninguna forma. Está firme en su decisión. Está segura. Nadie, incluyendo a Noemí, su suegra, podía alterar su decisión. Era inconmovible. La ironía de esta historia es que observamos esta cualidad en alguien que no era del pueblo de Dios. Inclusive era una hija del enemigo. Ruth conoció a Dios, el Dios verdadero, y nunca jamás
pero nunca jamás quería adorar los dioses falsos de los moabitas. Era inconmovible en su decisión de seguir a Dios y seguir a la mujer que vivía su fe en Dios. Ruth tampoco siguió el ejemplo de su cuñada, Orfa. Tampoco siguió el ejemplo de Elimelech. Elimelech tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, pero no lo hizo. Orfa también podía haber escogido otro camino. Pero más importante es que Ruth podía haber hecho exactamente lo que hizo Orfa. Ella decidió regresar a los dioses falsos de Moab. Y eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces nosotros necesitamos ser inconmovibles en nuestro seguimiento a Dios. Pues en primer lugar, nuestras decisiones deberían reflejar que Dios es nuestro Dios. Y ahora necesitamos ser inconmovibles en nuestro seguimiento a Dios. Necesitamos aferrarnos a Él y decidir definitivamente que nada va a alterar nuestra decisión de seguir a Jesucristo. Nada de nuestras vidas antes de Cristo debería jalarnos a lo que éramos sin Él. Segunda de Corintios 5:17 nos enseña que si has confiado en Jesús, ya eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Y así es. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, a veces somos muy flexibles con lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Muchas veces no somos, nosotros decimos, es que yo creo que esta manera es mejor. Uy, pero es muy difícil confiar en alguien que no veo. Yo no veo a Dios, entonces voy a hacer lo que yo creo. Lo voy a hacer según mi sabiduría, según lo que yo pienso. Nuestras decisiones deberían reflejar que Dios es nuestro Rey. Pero pregunta, ¿cuáles decisiones? ¿Cuáles? Todas. Todas. No importa si las circunstancias tratan de algo muy, mundano, ¿sí? Como finanzas, trabajo, cosas de la casa. Nuestras decisiones, todas nuestras decisiones, deberían reflejar que nosotros vivimos para Él. Y que los demás se dan cuenta de eso. Porque eso no
se queda adentro, sale, manifiesta por fuera. Y nuestros vecinos, las personas en nuestras vidas se dan cuenta de eso, o deberían darse de cuenta, ¿no? Si nosotros estamos viviendo de manera correcta. Quiero que ustedes pues cierren los ojos y quiero que ustedes pues piensen en algunas cosas. Pues hoy tal vez tú me dices, pero Dios no es mi rey. Yo no puedo decir, mi Dios es rey, o Dios es mi rey. Y tal vez dices, es que yo no lo conozco. Y cuando tú hablas acerca de seguirlo, eso no lo entiendo. Y tal vez tú necesitas o quieres hablar con alguien. Alguien que te puede explicar. Padre, es muy fácil tomar una decisión sin ti. Es muy fácil embarrarla. Y es muy difícil regresar al camino correcto. O comenzar a vivir de la manera que quiere Dios. Entonces, Señor, las personas que levantaron la mano diciendo que yo tengo problemas, estoy experimentando problemas por no haber seguido el ejemplo de Ruth. La verdad, muchas veces somos como Elimelech y los hijos de él. Simplemente tomamos decisiones sin consultarte a ti. Entonces, Señor, yo te pido por ellos que puedan tomar buenas decisiones para regresar al camino. Y hay personas que tienen que tomar decisiones esta semana. Entonces, Señor, yo te pido, te ruego que tú las llenes de sabiduría para poder tomar una decisión que refleja que tú eres su Dios. Y finalmente, Señor, yo quiero orar por las personas que tal vez no te conocen y están aquí y no querían levantar la mano. Señor, que ellos entiendan su necesidad y que hablen con alguien. En el nombre de Jesucristo. Amén.